tuberculosis. Siguiente. Como es de conocimiento de todos, en Bolivia, la norma vigente, Manual de Normas de Técnicas en Tuberculosis, es de 2017. No tenemos una norma actual, pero sí contamos con ella, en el que ya están las nuevas definiciones, ya está citada el GeneXpert, está citada los nuevos esquemas de tratamiento que bien ya conocemos. Cambiar, por ejemplo, ya no tenemos lo que son primer esquema, esquemas de retratamiento y tratamiento pediátrico. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es la prevención de la tuberculosis. En la tuberculosis se debe realizar la prevención primaria y la mejor forma de prevenir la tuberculosis es cortando la cadena de transmisión. Y esto lo vamos a realizar mediante un diagnóstico precoz de los casos contagiosos, es decir, los pulmonares. Un tratamiento oportuno, estrictamente supervisado, hasta certificar su curación. Si bien hay personal que seguramente está ahora presente, vemos con mucha frecuencia que llegan pacientes a nuestros servicios y se diagnostican con tuberculosis ya en una fase avanzada, ya con una vaciloscopía de 3 cruces. Entonces, eso nos demuestra que estamos realizando una detección tardía y no así una detección precoz. Entonces, no estamos aportando en lo que es la prevención de la tuberculosis. Siguiente, por favor. Entre las medidas de prevención vamos a tener 4. La primera, muy importante, es la vacunación con la BCG. La segunda sería la quimioprofilaxis. La tercera, control de contactos. Y la cuarta son las medidas de protección. Siguiente. En la primera, todos conocemos lo que es la vacuna BCG. En Bolivia es una vacuna obligatoria. Esta va a ayudar a proteger a niñas y niños de las formas agudas y graves de tuberculosis miliar y meningia. Cabe recalcar que la efectividad de esta vacuna para prevenir dichas tuberculosis es de un 65 hasta un 85%, entonces tiene una efectividad alta. ¿A quiénes se administra la BCG? Como todos conocemos, se administra a todos los recién nacidos, hasta los menores de 1 año. Siguiente. La quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis consiste en la administración de isoniazida a personas con riesgo de desarrollar la enfermedad de tuberculosis, pero está destinada principalmente a menores de 5 años, contactos estrechos de tuberculosis pulmonar, pero no de forma exclusiva. Siguiente. ¿Cuál es la finalidad de la quimioprofilaxis? Como es profiláctico, es evitar la infección en aquellos que no están infectados y disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosis en los que ya están infectados. Solo para recordar lo que es la infección tuberculosa, es el periodo en el cual el Mycobacterium tuberculosis entra en contacto por primera vez con una persona sana, denominándose esta primoinfección, que desencadena una respuesta de defensa en el sistema inmunológico de la persona. Sin embargo, la enfermedad ya es cuando el sistema inmunológico no controla la infección o la infección tuberculosa y los bacillos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados, apareciendo ya los signos y los síntomas específicos de tuberculosis. ¿A quiénes se debe administrar la quimioprofilaxis? Ahí claramente lo tenemos en el manual que ya les había indicado. Se va a administrar la quimioprofilaxis a menores de 5 años, contactos de TB pulmonar. Habíamos indicado los contactos estrechos de tuberculosis pulmonar. La indicación es de isoniazida, 10 miligramos kilogramo peso, y una dosis máxima de 300 miligramos. La duración 6 meses. Si revisamos los manuales antes del 2017, podemos evidenciar que la dosis ha cambiado.
y eso es algo que no tomamos en cuenta algunos. Entonces, el personal de salud debe estar constantemente actualizándose. Además de que esta norma no es tan, como les digo, no es reciente, no es nueva, ya están 5 o 6 años vigente, pero aún hay personal de salud que viene un niño menor de 5 años, inicia quimioprofilaxis con 5 miligramos. Antes del 2017, evidentemente, la dosis de isoniazida era 5 miligramos. Y la dosis máxima no cambia. Y esta dosis máxima es tanto para niños como adultos. Como bien conocemos, ya en el tratamiento de la tuberculosis, de la misma manera, la dosis máxima de la isoniazida es de 300 miligramos. Entonces, debemos tomar muy en cuenta. Otro grupo de riesgo al quien se va a administrar la quimioprofilaxis van a ser los niños o niñas con VIH positivo, con peso inferior a 25 miligramos. La administración va a ser 10 miligramos kilogramo dosis. Kilogramo peso, perdón. De la misma manera, tiene una duración de 6 meses. Pero para los casos de VIH positivo con un peso mayor a 25 kilos, la isoniazida será administrada 5 miligramos kilogramo peso. De la misma manera, para los inmunosuprimidos, los trasplantados renales, las coagulopatías, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, etcétera, la administración de isoniazida va a ser 5 miligramos kilogramo peso con una dosis máxima de 300 miligramos y la administración se realizará de forma diaria con una duración de 6 meses. No olvidemos realizar el seguimiento, que son los controles mensuales. Los que manejamos las fichas de quimioprofilaxis podrán ver en la tarjeta que tenemos las casillas para realizar los controles mensuales a comparación de nuestros pacientes adultos que realizan el tratamiento. Sus controles son cada 2 meses. Peso, ¿para qué? Para reajustar la dosis, en este caso para evaluar también la adherencia a la quimioprofilaxis. Realizamos el reajuste de dosis porque como está principalmente destinado a los menores de 5 años, entonces sabemos que los niños van cambiando el peso. Además de realizar una vigilancia de posibles reacciones adversas. Ojo, que no se debe iniciar quimioprofilaxis previo descarte de tuberculosis activa. Tenemos pacientes con tuberculosis y tienen sus contactos menores de 5 años, no podemos iniciar quimioprofilaxis indiscriminadamente a todos los niños menores de 5 años. Debemos de realizar el descarte de la tuberculosis. ¿Y cómo lo realizamos? Y es un tema que tal vez realmente pasamos de largo, nuestros médicos, el personal de enfermería. Entonces no realizamos el flujograma de control de contactos en niños. Entonces, viene un niño, contacto de caso de tuberculosis pulmonar, ¿qué realizamos? Evaluamos, verificamos signos y síntomas que duran más de 2 semanas, como ser tos, fiebre, anorexia, pérdida de peso, reducción en la actividad física, decaimiento. Debemos realizar el tratamiento, como a todo SR, con antibióticos, no quinolonas, por 10 días. El niño vuelve en 10 días. Si los signos y síntomas persisten, no mejora el niño, se debe iniciar tratamiento de la tuberculosis, no quimioprofilaxis. Pero si el niño no presenta ninguno de los signos y los síntomas citados anteriormente, se inicia la quimioprofilaxis. Además de ellos, ¿a quiénes no se debe iniciar quimioprofilaxis? Como vemos ahí las imágenes, entonces van a ser a los portadores de tuberculosis activa, aquellos pacientes con antecedente de daño hepático secundario a isoniazida, y a los contactos de casos índice de tuberculosis drogoresistente, multidrogoresistente, resistentes a la rifampicina, los tuberculosis extensamente drogoresistentes y los pacientes TB resistentes a la isoniazida. Siguiente. En lo que es el control de contactos, es la detección activa de casos entre los grupos de población en riesgo a enfermar por tuberculosis. Debe realizarse en contactos estrechos, casos de tuberculosis pulmonar, que son los que pasan por lo menos 6 horas, tomen en cuenta por favor, diarias, en estrecha relación con el enfermo. No es
considerarlo contacto, por ejemplo, al nieto. El nieto viene a visitarlo una vez a nuestro paciente, una vez al mes. No tiene contacto estrecho con este paciente, no puedo considerarlo un contacto de mi paciente con tuberculosis. Entonces, confundimos mucho esa idea de que nuestros contactos van a ser nuestros familiares. Nosotros tuvimos casos de tuberculosis en personal de salud y son personal de salud que trabajan 8 horas diarias en el hospital. Entonces, sus primeros contactos estrechos es, por ejemplo, una doctora que trabaja junto a otra doctora en el mismo consultorio. Yo tengo que analizar bien, no es directamente la familia. No nos debemos olvidar ese aspecto, por favor. Entonces, nuestro contacto va a ser aquellas personas que pasan por lo menos 6 horas diarias en estrecha relación con nuestro paciente. La conducta a seguir para un adecuado control de contactos, ¿qué va a hacer? Va a ser registrar a todos los contactos de la fuente de infección en la ficha de tratamiento. Verificar el registro de contactos y brindar consejería durante la visita domiciliaria. Valoración clínica a los contactos registrados. Solicitar vaciloscopía seriada de esputo a todo contacto que presente tos, con o sin expectoración. Debemos ya de actualizarnos en lo que es términos, por favor, definiciones. Seguimos pensando que solo son los pacientes con expectoración. Claramente está en el manual indicando que debemos realizar vaciloscopía a estos pacientitos que presenten tos con o sin expectoración. Siguiente, por favor. En la evaluación de contactos se van a realizar las siguientes actividades. Contacto menor de 5 años, como ya le hemos indicado, un niño sin signos ni síntomas clínicos de tuberculosis va a ser iniciar quimioprofilaxis con isoniazida durante 6 meses a una dosis de 10 miligramos kilogramo día. Un niño con signos y o síntomas clínicos de tuberculosis pulmonar se deberá iniciar el tratamiento antituberculoso. Por favor, tomen en cuenta eso, compañeros, tanto las licenciadas, enfermeros como médicos. Aún seguimos con una idea confusa sobre el inicio de quimioprofilaxis. A veces podemos ver algún personal de salud que siguen pensando que la quimioprofilaxis es un tratamiento para tratar la tuberculosis y no es así, es preventivo, no es un tratamiento curativo, estamos previniendo. Debemos de tomar en cuenta eso, por favor. Si tengo mi niño que presenta signos y o síntomas de tuberculosis, no puedo iniciar la quimioprofilaxis porque estaría realizando un tratamiento, una monoterapia, porque solo voy a utilizar un medicamento y este niño con signos y síntomas de tuberculosis necesita un tratamiento asociado, prolongado, como ya conocemos, por favor. En los mayores de 5 años que presentan tos con expectoración, debemos solicitar vaciloscopía seriada. Eso es lo que ya todos conocemos, nuestro flujograma de sintomático respiratorio, ¿verdad? Entonces, si el resultado de vaciloscopía es negativa, todos conocemos, administramos tratamiento con antibióticos, no quinolonas. Vemos que empezando de nuestros servicios de primer, segundo nivel, tercer nivel, vienen pacientes con vaciloscopía, sale negativo y lo primero que también están indicando es ciprofloxacin. Entonces, consideramos ese dato, por favor, no quinolonas durante 10 días. Y no olvidarse del paciente. Debemos indicar que debe volver el paciente. Lamentablemente, realizamos la vaciloscopía, sale negativa, administramos antibióticos y nos olvidamos de ese paciente. Entonces el paciente debe de retornar a los 10 días. Si después del tratamiento con antibióticos continúa con tos, con o sin expectoración, ¿qué realizamos? Según el flujograma de sintomático respiratorio de este manual, que es el 2017, indica cultivo y referencia a segundo o tercer nivel. Pero ahora ya tenemos, gracias a Dios, lo que es el GeneXpert, que si bien en algún momento nos cortaron esta prueba, solamente estaba en casos específicos, contamos con el GeneXpert. Entonces sabemos que el cultivo tarda 60 días. Sin embargo, el GeneXpert vamos a tener el resultado en 2 días, a mucho tardar estará en 1 semana.
pero vamos a tener el resultado. Y les digo, con la experiencia que tengo, realmente es necesario. Si yo tengo dudas de que este paciente pueda tener tuberculosis, necesito enviar a GeneXpert. Nuestros últimos casos diagnosticados en el servicio donde trabajo, por lo menos, han sido diagnosticados con GeneXpert y no así con vaciloscopía. Entonces, por favor, aprovechemos este recurso que tenemos en la Escuela Técnica GeneXpert. Debemos, claro, de reunir todas las condiciones para llevar la muestra, para tener un resultado más certero que la vaciloscopía. Sabemos que la vaciloscopía ya en algunos países es lo último. ¿Por qué? Porque necesitan más bacilos para ser diagnosticados, como ya la doctorita anteriormente expuso. Entonces, el GeneXpert nos ayuda bastante. Siguiente, por favor. Entre las medidas de protección, como cuarta medida vamos a tener, parte mucho de nosotros. El personal de salud debe recomendar a la población, educar, informar, hacer el IS. Por favor, no nos cansemos de promocionar la salud, prevenir la enfermedad. Estas cositas tan pequeñas como indicar que las personas que están tosiendo se tapen la boca al toser, no escupan al suelo, desechen en el pañuelo donde están escupiendo una bolsa plástica, que ventilen y mantengan sus viviendas limpias, mantener buenas condiciones higiénicas familiares, procurar consumir lácteos, lo que todos quisieran, que realmente tengan una dieta equilibrada, evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Toda esa información debemos promocionar en nuestra población y más en los colegios. Es bien gratificante ir a los colegios y ver los resultados. Enseñamos a los niños de 4, 5, 6 años en lo que es primaria inicial, y son los niños que demuestran y enseñan también eso en su casa. No nos cansemos de esas actividades comunitarias, por favor, que sí tienen resultado. Siguiente, por favor. La promoción de la salud en tuberculosis. Cuando hablamos de organizaciones sociales, evidentemente a veces es difícil interactuar con los dirigentes ALS de nuestras comunidades, en nuestros municipios, pero nuestras actividades deben ser articuladas con las organizaciones sociales. De otra manera no vamos a poder llegar a la población como queremos. Sabemos que ellos tienen ciertas reglas, protocolos que deben de seguir en sus comunidades, y debemos realizar alianzas estratégicas con estos dirigentes, con esas autoridades locales, para poder promocionar y prevenir lo que es la tuberculosis. ¿Qué sería lo ideal? Sería que la población en general tenga conocimiento de la tuberculosis, tener promotores formados con una visión integral de tuberculosis. Para formar promotores, ¿qué necesitamos? Primero, que el personal de salud se autocapacite y esté actualizado. Como les vuelvo a mencionar, este es un manual de 2017, pero hay personal que sigue pensando que son 3 muestras de vaciloscopía, que siguen pensando en esquemas, primer esquema, retratamiento, segunda fase, primera fase. Entonces, eso nos demuestra que no nos estamos actualizando. Tenemos responsables de TV que implementen la promoción de salud en la comunidad. No sé si es bueno o es malo, porque si trabajan en los establecimientos públicos, vemos que cuando se nombra un personal de tuberculosis, todo el personal se olvida de la tuberculosis y piensan que solo el responsable debe actuar en ese programa, y él es el único responsable de realizar las actividades. Entonces, todo el personal debe estar empoderado. No nos olvidemos que la tuberculosis es un programa prioritario en Bolivia. Aún seguimos teniendo casos. Leyendo artículos y todo, veía que en Estados Unidos, por ejemplo, es como que la vacuna BCG no tiene la importancia que tenemos aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque tal vez su incidencia es menor. Y sabemos que en los países desarrollados la incidencia de tuberculosis es menor. Entonces, los países en desarrollo somos los que aún tenemos incidencias altas de tuberculosis.
pero que por lo menos no pasan los 100 por 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Voy a estar atenta a sus preguntas y voy a estar respondiendo cada una de sus preguntas al finalizar. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada García, por su excelente presentación sobre la prevención de tuberculosis. Entonces, como ella volvía a comentar, al finalizar de la presentación podemos tal vez preparar nuestras preguntas para la licenciada García. La siguiente exposición está a cargo de la licenciada Carmen Mamani. Si se encuentra, por favor, en plataforma, vamos a subir su presentación. Queremos, por favor, nuevamente reiterarle, ¿estará en plataforma la licenciada Carmen Mamani? Buenas noches, sí, estoy aquí presente. Por favor, si pudiera. Muy gentil. Sí, vamos a poner su presentación en unos segundos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. El tiempo es todo suyo, licenciada Carmen. Adelante. Y para que se lo cambie la presentación, me dice el siguiente, por favor. Permiso. Gracias. Disculpe, vamos a empezar la primera diapositiva. Por favor. Sí. Su micrófono, por favor, nos los podría encender y un poquito más fuerte. No le escuché. Hola. Sí, ahora sí, está muy bien. El tiempo es todo suyo, licenciada. Muchas gracias. Disculpen, tengo una presentación antes, por favor, que dice programación de control de la tuberculosis. Ese. Buenas noches a todos los participantes. Yo quiero compartir el conocimiento que tengo y también la experiencia, ¿no? Que nosotros trabajamos con pacientes con estos casos que tienen la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Bueno, el siguiente, por favor. El programa del control de tuberculosis es un instrumento muy fundamental que se utiliza al inicio de cada gestión. Estas herramientas nos permiten la aplicación ordenada de todas las estrategias para poder realizar la prevención y el control, estableciendo las metas de gestión que nos hemos planificado, también los cronogramas y la gestión en los recursos necesarios. Esto nos va a ayudar para asegurar el éxito en el control de la tuberculosis. El siguiente, por favor.
Por lo que en Bolivia la tuberculosis sigue siendo un problema de la salud pública, sigue causando altas tasas de morbilidad y mortalidad. Entonces, por ello se plantean los objetivos y metas, ¿no? Entonces, esto es para poder disminuir la incidencia de la tuberculosis. Entre ellos está disminuir la mortalidad y morbilidad de la tuberculosis, reducir la transmisión del Mycobacterium tuberculosis en la comunidad y evitar la drogoresistencia. Siguiente, por favor. Como les había mencionado, entre ellos también están las metas del programa, ¿no? Que es detectar el 90% de los sintomáticos respiratorios, detectar el 88% de los casos nuevos de tuberculosis pulmonar, curar y terminar el tratamiento al menos el 85% de los casos nuevos detectados de tuberculosis, y curar y terminar el tratamiento al menos el 75% de los casos de tuberculosis resistente a la rifampicina o multidrogoresistente, ¿no? En el año 2016, a partir del año 2016, el objetivo es eliminar la tuberculosis mediante la implementación de la estrategia, que es fin de la tuberculosis, por la Asamblea Mundial de la Salud, que ha sido en mayo del 2014. Entonces, estos objetivos están vinculados, ¿no?, al desarrollo sostenible con la finalidad de reducir el número de muertes de tuberculosis en un 90% hasta el 2030. El siguiente, por favor. Y es por ello que se realiza lo que es la programación de los casos para asegurar, una diapositiva antes, por favor. Es por ello que se realiza lo que es la programación de los casos para asegurar el éxito en el control de la tuberculosis, ¿no? Realizando la programación de sintomáticos respiratorios y de casos de tuberculosis pulmonar a principio del año. Esta es una forma estratificada por el establecimiento de salud y por municipio con consolidación a nivel red de salud y programa departamental y programa nacional. El siguiente, por favor. Aquí presentamos nuestro cuadro programático para sintomático respiratorio y tuberculosis pulmonar, ¿no? Para realizar nuestro cuadro programático en cada gestión, primero debemos de tomar en cuenta nuestra tasa de incidencia, considerando todos los casos nuevos y recaídas, ¿no? Para poder sacar nuestro índice programático para sintomático respiratorio. Esto va a ser de la población en general. Y asimismo, el índice programático para casos pulmonares, que va a ser de la programación de sintomáticos respiratorios el 10%. En Bolivia, en la gestión 2015, la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar fue el 66.9 casos de incidencia por 100.000 habitantes. Entonces, aquí como vemos en nuestro cuadro dice incidencia menor a 100.000 habitantes menor a 100 habitantes por 100.000, menor a 100 casos de incidencia por 100 habitantes, ¿no? 100.000 habitantes. Entonces, a nosotros aquí en Bolivia, como habíamos dicho que hasta el 2015 no sobrepasaba la tasa de incidencia a mayor de 100.000 casos, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros consideramos lo que es el 1% para la programación de sintomáticos respiratorios y el 10% para la programación de los casos pulmonares. Sin embargo, también ahí tenemos, ¿no?, que si presentan de 100 a 150 casos de incidencia en 100.000 habitantes, entonces el índice programático va a ser el 1,5% y el índice programático para casos pulmonares va a ser el 10%. Y si son mayores, la incidencia de casos nuevos y recaídas mayores de 150 casos,
por 100.000 habitantes, entonces se va a tomar en cuenta el 2.5% para asintomáticos respiratorios y el 10% para casos pulmonares. En el año 2014 ha habido 285.213 casos nuevos, ¿no? Entonces, esto ha sido un 3% de la carga mundial de tuberculosis. En los países donde más alto estaba la incidencia fueron en Brasil con un 33%, en Perú con un 14%, en México el 9% y en Haití el 8%. Entonces, más bien nosotros no estamos sobrepasando más de 100.000 casos de incidencia, tanto en casos nuevos y recaídas. El siguiente, por favor. Aquí tenemos en este cuadro un ejemplo, ¿no? Cómo sacar la programación, ¿no? Entonces aquí tenemos la variable que va a ser nuestra población, es el 100% que se va a considerar. En este caso, nuestra población va a ser 1.943.429 habitantes, ¿no? Entonces, para sacar la programación de sintomáticos respiratorios, nosotros vamos a considerar el 1%, porque habíamos dicho de que hasta el 2015 nosotros no sobrepasábamos los 100 casos de incidencia, tanto de recaídas de casos nuevos, ¿no? Entonces, por eso estamos considerando el 1%, ¿no? Nosotros sacamos el 1% y nuestro resultado va a ser, nuestra programación anual va a ser 19.434 casos, ¿no? Ahora, para sacar nuestra programación de tuberculosis, de pacientes con tuberculosis pulmonar, va a ser el 10%. De la programación que hemos sacado de los sintomáticos respiratorios, que es el 1%, nos salió el 19.434. Entonces, de ahí es donde sacamos el 10%. Y va a ser 1.943, ¿no? Redondeando va a ser como 2 casos al año, ¿no? Entonces, de esa manera se realiza lo que es la programación. Ahora, aquí tenemos las baciloscopías de diagnóstico. Nosotros tomamos dos baciloscopías, ¿no? Al contacto y al día siguiente, ¿no? Entonces, ahí nosotros, para considerar cuál va a ser nuestra programación de baciloscopías de diagnóstico, considerando la baciloscopía, va a ser el multiplicado por 2 lo que va a ser el resultado de los sintomáticos respiratorios, es decir, 19.434 por 2, y nos va a salir 38.868, ¿no? Esa va a ser nuestra programación de baciloscopías de diagnóstico que deberíamos de tener. El siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro árbol de distribución de casos de tuberculosis. El total de casos de tuberculosis, un 95% son mayores de 15 o más años. De esta edad o más, el 80% es pulmonar y el 20% es extrapulmonar. De los que son pulmonares, el 65% son bacteriológicamente confirmado y el 15% clínicamente diagnosticado. Ahora, de los casos de tuberculosis, el 5% son menores de 15 años. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? El 85% de estos menores de 15 años van a ser pulmonares y el 15% extrapulmonares. De los que son pulmonares, el 17% son bacteriológicamente confirmado y el 68% clínicamente diagnosticado. El siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos nuestros instrumentos básicos para cada establecimiento que debe tener, ¿no? En primer nivel y en todos los servicios que tengan un programa de tuberculosis. Tenemos nuestro monitoreo, nuestro cuadro de monitoreo, ¿no?
Este cuadro de monitoreo es un instrumento muy útil que se utiliza para hacer el seguimiento de todos los datos, de todos los resultados del programa, para poder así poder evaluar estas actividades que se han programado, ¿no? Entonces, estos instrumentos son utilizados en todos los establecimientos de salud. Nosotros, como primer nivel, tenemos nuestros cuadros de monitoreo de tuberculosis y también tenemos nuestros cuadros de monitoreo de resultados. Ahora, la supervisión también es una herramienta útil de gestión. Esto constituye una oportunidad para poder intercambiar opiniones y experiencias, permitiendo la transferencia de conocimientos, asegurando el cumplimiento de las normas y también mejorando la eficiencia y la eficacia del programa. El siguiente, por favor. Y aquí tenemos lo que es nuestra evaluación. La evaluación es una actividad de gestión que permite medir el grado del éxito que se está alcanzando, ¿no? Las metas, los objetivos propuestos. Esto también se va a realizar mediante el análisis de los indicadores del proceso y mediante el resultado, el impacto que se obtiene. Dentro de ellos tenemos los indicadores de evaluación y entre ellos está lo que es la evaluación epidemiológica. En la evaluación epidemiológica se mide el impacto del control de la tuberculosis en términos como la incidencia de la enfermedad o el riesgo anual de la infección por tuberculosis. También aquí se valora lo que es la magnitud de la enfermedad, si sirve para la programación anual. El siguiente, por favor. Perdón. Tengo otra diapositiva. El siguiente, por favor. Creo que se me ha saltado. De ahí, el siguiente. Aquí tenemos nuestros indicadores epidemiológicos, ¿no? Entonces, mediante estos indicadores epidemiológicos vamos a poder medir nuestra tasa de incidencia de tuberculosis en todas sus formas, la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar, nuevas y recaídas, la tasa de mortalidad por tuberculosis, la tasa de incidencia de tuberculosis meningia en niños menores de 5 años y también proporcionar la tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmados nuevos, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Dentro de estos indicadores va a haber una proporción de sintomáticos respiratorios examinados. Entre los sintomáticos respiratorios identificados, la meta es el 100%. Entonces, el promedio de las baciloscopías de diagnóstico entre los sintomáticos respiratorios examinados van a ser siempre 2, ¿no? Entonces, el promedio de sintomáticos respiratorios detectados para caso tuberculosis pulmonar de casos nuevos. También el porcentaje de positividad de baciloscopía de diagnóstico y los sintomáticos respiratorios examinados, todos sintomáticos respiratorios que tiene la primera baciloscopía de diagnóstico. Entonces son aquí indicadores que nos van a poder ayudar a medir, ¿no? A poder medir y estos nos van a ayudar a poder evaluar. El siguiente, por favor. Creo que se ha repetido esta diapositiva. El siguiente, por favor. El corte de la tuberculosis pulmonar. Aquí se va a medir lo que es la curación, si ha sido eficiente. Entonces, si nuestra meta va a ser mayor al 85%. Entonces, lo que queremos es que este paciente se termine el tratamiento, sea clasificado como curado, ¿no? Entonces, esa es la meta, ¿no? Que termine el tratamiento.
Después también aquí en el corte se va a poder identificar si ha habido algún fracaso de tuberculosis pulmonar, si se ha terminado el tratamiento o si el paciente ha fallecido o si ha habido pérdidas en el seguimiento. El siguiente, por favor. Tenemos una evaluación de tuberculosis en todas sus formas, ya sea pulmonar o extrapulmonar. Entonces, el éxito del tratamiento de los casos de tuberculosis va a ser mayor al 85%. Creo que esto de aquí también ya presenté. Nuestros fallecidos van a ser menos de 2% y las pérdidas en el seguimiento menos al 3%. Ahora, en el fracaso tiene que ser menor al 2%. Esto siempre puede estar asociado a la falta del tratamiento directamente observado, ¿no? El DOT, o al tratamiento inadecuado con una mala clasificación del caso, o también puede estar asociado a la drogoresistencia del Mycobacterium tuberculosis. El siguiente, por favor. Esa sería una presentación. Ahora quisiera que veamos la parte logística, ¿no? Entonces, ahí les voy a mostrar todos los instrumentos que nosotros utilizamos en el programa de tuberculosis. Por favor, si la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros como establecimiento de salud manejamos lo que es el programa de tuberculosis y para ello también tenemos nuestras herramientas, ¿no? Que nos ayude que es una fortaleza para que nosotros podamos dar información, ya sea al programa nacional y del programa nacional al departamental. El siguiente, por favor. Entonces, este sistema de registro de información es una base del programa, ¿no? Donde se obtienen todos los datos y también estos nos van a permitir a poder conocer la situación de la enfermedad. También nos va a poder ayudar a evaluar, ¿no? La evolución, la programación que se ha realizado, ¿no? El siguiente, por favor. Por lo cual todo esto sirve para garantizar lo que es la calidad y la concordancia de los datos entre el programa y el SNIS que nosotros manejamos. El siguiente, por favor. Dentro de lo que es el sistema de información, esto es muy necesario porque esta herramienta nos va a permitir el registro de cada paciente, ¿no? Estas herramientas nos van a ayudar a poder revisar todas las fuentes de información, como así sea del SNIS o de los formularios que el programa maneja, ¿no? Que se maneja en el programa. Estos formularios tienen que ser registrados con una letra legible y clara, ¿no? Entonces, todos estos registros deben estar con todos los datos completos, ¿no? El siguiente, por favor. Los instrumentos de los registros utilizados en el programa están clasificados en uno que es de captación, el otro que es de sistematización y el otro que es de consolidación. Entonces, los instrumentos están clasificados por esos tres grupos. El siguiente, por favor. En el de captación. En el de captación van a estar todos los formularios, como por ejemplo la solicitud del examen bacteriológico. Va a estar el formulario de consentimiento informado y de compromiso del tratamiento del paciente. Va a estar la ficha de tratamiento de tuberculosis sensible y la ficha de la quimioprofilaxis para el tratamiento preventivo. Nuestra tarjeta amarilla que va a ser para el seguimiento de la farmacovigilancia.
el formulario de referencia o transferencia de todos de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Y también ahí están los reportes, los exámenes bacteriológicos, los resultados de las micobacterias, ya sean de sensibilidad o de resistencia. El siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro formulario anexo, que es el que utilizamos para poder realizar la solicitud bacteriológica, ya sea baciloscopía o GeneXpert. Actualmente nosotros, como establecimiento, aplicamos lo que es el GeneXpert en todas las personas adultas mayores de 60 años, ¿no? Entonces, y sí, lamentablemente nosotros no contamos con el GeneXpert, ¿no? Tenemos muchos insumos, entonces tenemos que priorizar, ¿no? En aquellas personas. Es por eso que no aplicamos en todos, que debería de ser lo correcto, ¿no? El siguiente, por favor. Tenemos nuestra ficha de tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que esta es nuestra ficha de tratamiento para tuberculosis sensible, ¿no? Entonces, aquí nosotros llenamos todo lo que es los datos correspondientes, llenamos el croquis del paciente, también aquí clasificamos, ¿no? Si es tuberculosis sensible, y aquí se registra la dosificación del paciente. Tenemos nuestro espacio también para poder registrar lo que es el control a partir del segundo mes, y también aquí tenemos nuestro registro, que cuando nosotros captamos siempre sí o sí tomamos lo que son las pruebas de laboratorio de VIH y de glicemia, ¿no? Entonces esos datos fundamentales también aquí se registran. El siguiente, por favor. Esa es la parte reversa. Bueno, aquí nuestra tarjeta de tratamiento está dividida, ¿no? En la fase intensiva y en la fase de continuación. Y en este reverso está lo que es la fase de continuación, ¿no? Entonces también una vez concluido, nosotros tenemos que clasificar registrando la fecha, ¿no? Si tenemos ya nuestro resultado de lo que es el cultivo y salió negativo, entonces nosotros recién ahí le clasificamos como curado, ¿no? Pero si el paciente termina el tratamiento, pero por X motivo no se obtiene el resultado en su debido tiempo del cultivo, entonces se le clasifica como tratamiento terminado, ¿no? Entonces ahí nosotros en el reverso clasificamos y registramos. Bueno, también ahí tenemos nuestro cuadro para registrar nuestros contactos, ¿no? La licenciada ya había explicado, ¿no? A todos nuestros contactos, y en caso de que hay alguno que presente la sintomatología, entonces en observaciones se registra ahí qué sintomatología es presente. El siguiente, por favor. Este es nuestro formulario de referencia y contrarreferencia, ¿no? Entonces nosotros, este formulario es a nivel departamental, incluso internacional, ¿no? Entonces nosotros llenamos estos formularios cuando el paciente va a cambiar el domicilio, ¿no? También, si digamos, hemos tenido pacientes que hemos atendido de otros países, ¿no? Por ejemplo, de Argentina. Generalmente de Argentina se vienen de vacaciones. Y dice, buenas tardes, disculpe, es la ficha de quimioprofilaxis, la que está en pantalla. Ay, perdón. Hizo mal. Gracias. Bueno, esta ficha de quimioprofilaxis se le va a aplicar en todo menor de 5 años, ¿no? Es lo que la licenciada había mencionado. El siguiente, por favor. El siguiente. Ese es nuestro formulario de referencia y contrarreferencia, ¿no? Este nuestro formulario nos sirve para poder, para no perder al paciente, ¿no? Entonces, donde se vaya el paciente, ya sea cambie de domicilio
o quieras hacerle la referencia a un establecimiento de salud de segundo o tercer nivel, entonces este formulario nos sirve. El siguiente, por favor. El otro es de sistematización. Dentro de este grupo van a estar clasificados nuestro libro de sintomático respiratorio, también el libro de registro de laboratorios de baciloscopía y nuestro libro de pruebas de biología molecular. Ahí están lo que es el GeneXpert. Va a estar nuestro cuaderno de registro de cultivo y de pruebas, ya sea de sensibilidad o de resistencia. Nuestro formulario de registro de resultados, como pruebas rápidas para VIH, y también nuestros formularios de registro de resultados para pruebas de glicemia. También va a estar ahí nuestros libros de registro de pacientes, ya sea para pacientes con tuberculosis y drogoresistentes. El siguiente, por favor. Bien. Este es nuestro formulario de sintomáticos respiratorios, ¿no? Entonces, todo paciente que acude al establecimiento, entonces se debe llenar este cuaderno, este cuaderno en este formulario, ¿no? Esto para hacer el seguimiento y para iniciar el tratamiento o hacer el seguimiento de la vigilancia, no olvidarse tampoco del paciente, ¿no? El siguiente, por favor. Este es nuestro libro de registro de pacientes. Aquí se realiza el registro de todos los pacientes con tuberculosis ya confirmados, ya bacteriológicamente o clínicamente. Entonces aquí igual se va a realizar el registro. El siguiente, por favor. Entonces aquí está. Nosotros tenemos un libro grande, ¿no? Entonces, donde la primera mitad que se ha mostrado, la anterior, esa es la que se va a notificar, ¿no? Cuando haya el caso. Y esta de aquí, la segunda parte es la que se va a enviar cuando ya hagamos el corte. El siguiente, por favor. La otra clasificación es de consolidación. Entonces, ahí hacemos nuestra consolidación de la información, notificando todos los casos de tuberculosis, ¿no? Y también realizando el informe del resultado de tratamiento en el corte, ¿no? Que es una gestión anterior. También está nuestro formulario de información anual de actividades de laboratorio, presenta laboratorio, y el formulario de solicitud de medicamentos. El siguiente, por favor. Este es nuestro informe de notificación de tuberculosis. Entonces, aquí nosotros clasificamos según edad, si es caso nuevo o es recaída o es drogoresistente. Entonces, tenemos dos puntos donde tenemos que clasificar. El siguiente, por favor. Este es nuestro formulario de corte. Entonces, se va a realizar una gestión anterior. Entonces, aquí vamos a clasificar si nuestro paciente ha sido curado, si ha realizado el tratamiento completo o ha fallecido o ha habido fracaso o ha habido pérdida en el seguimiento. El siguiente, por favor. Bueno, les había mencionado y también en la imagen se vio lo que es el formulario de referencia y contrarreferencia, ¿no? Entonces aquí ahí no veo muy bien. ¿Qué va a hacer? Este sistema de referencia nos va a ayudar a poder realizar la comunicación, coordinar, ¿no? Coordinar y hacer el seguimiento con el programa y también haciendo el seguimiento y el control
¿no?, del paciente. Entonces, en nuestro formulario, ¿a qué se va? ¿Qué quiere decir que va a ser referencia, no? Consiste en el envío de un paciente con tuberculosis a un establecimiento de mayor complejidad con el formulario respectivo para poder resolver un problema de diagnóstico o de tratamiento. Nuestra contrarreferencia consiste en el envío del paciente con tuberculosis luego de la evaluación en un establecimiento de mayor complejidad a su establecimiento de origen. Y nuestra transferencia se va a realizar cuando el paciente de tuberculosis es notificado ya a un establecimiento de salud, pero este paciente solicita, ¿no?, por cambio de domicilio, entonces, o trabajo, entonces solicita cambiarse de establecimiento, de lugar, ¿no? Nosotros, en primer nivel, generalmente nos llegan los pacientes, ya sea del hospital de tercer nivel, ¿no? De tercer nivel. Entonces, nos vienen con el formulario de referencia. Nosotros sí notificamos, pero siempre y cuando el paciente haya recibido menos de 30 días el tratamiento, ¿no? Entonces, todos los primeros niveles están en la obligación de notificar, porque como primer nivel hacemos lo que es el tratamiento. El siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro sistema de información, ¿no? Los formularios de información se entregan al programa departamental de control de tuberculosis. El primer formulario es el de notificación de los casos. El segundo va a ser el formulario de el formulario de quimioprofilaxis, el formulario de análisis de corte y el formulario de solicitud de trimestral de medicamentos. El siguiente, por favor. Nuestro flujograma de la información, ¿no? Los puestos de salud nos entregan la información a las áreas o a las cabeceras de áreas o a los centros de salud. Y los centros de salud o las cabeceras de áreas llevan la información a lo que son las redes de salud. Y las redes de salud llevan la información al programa departamental del control de tuberculosis y el programa departamental de control de tuberculosis al programa nacional de control de tuberculosis, ¿no? Entonces, todo es un flujograma desde donde se capta al paciente, ¿no? Desde el origen donde se capta al paciente hasta lo que es la máxima, ¿no? Hasta el programa nacional de control de tuberculosis y en un tiempo establecido. El siguiente, por favor. Muchas gracias. Voy a estar igual aquí presente para cualquier duda o también escuchar algunas experiencias que tuvieron. Muchísimas gracias por la presentación de la licenciada Maribel García y la licenciada Carmen Mamani. La plataforma está habilitada para las preguntas y las interrogaciones o las acotaciones que puedan hacer los participantes. El tiempo es todo suyo de parte de los participantes y vamos a estar atentos si nos han escrito más. Ya.
La licenciada Lisette Flores dice que obviamente todas las presentaciones que se han realizado esta noche van a ser compartidas. Licenciada Lisette Flores.